El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero Jesús contestó: más bien, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En esos días estaba viendo en las redes sociales que está circulando un video donde hay una persona, un señor en situación de calle, indigente, que lo graban predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Y es un hombre que tiene problemas de adicción, pero tiene un conocimiento de la Sagrada Escritura que cuando uno lo oye queda uno sorprendido. Predica con una lucidez, conoce perfectamente las enseñanzas de la Sagrada Escritura, habla de la unción del Espíritu Santo, habla de la vida de la Iglesia, habla de la redención de Cristo. Pero resulta extraño que una persona que conoce tan claramente la Sagrada Escritura, que habla con tanta propiedad de la Sagrada Escritura, esté viviendo en una situación de calle, de indigencia, con adicción. Y entonces se pregunta uno, ¿dónde está la conexión entre lo que está diciendo, que sin lugar a dudas es cierto todo, con su forma de vivir? Sin entrar a hacer juicios de por qué está en esa situación, porque no la conocemos, por lo menos yo no la conozco. Ahí, cuando yo lo veo a él o escucho a otras personas también que predican, que están en una situación semejante, a mí se me viene a la mente este texto hoy del Evangelio de San Lucas. Y se me vienen otros textos donde Jesús habla acerca de la importancia de ser no solamente oyentes, sino practicantes de la Sagrada Escritura. Porque fíjense que a Jesús la gente le admiraba. Seguramente no todo el que escuchaba a Jesús pues creía en él, pero por lo menos le admiraba y le gustaban las cosas que Jesús enseñaba. Y una vez estando entre la multitud, por ahí alguien gritó: feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Eso traducido así en lenguaje nuestro más o menos significa: esa mamá tuya tiene que estar muy orgullosa de ti. Qué felicidad tener un hijo como tú. Eso es lo que quiso decir esa persona que le gritó hacia Jesús. Qué orgulloso tener un hijo como tú. Pero fíjense que la respuesta de Jesús es: no, felices no los que me hayan parido, felices más bien los que tienen la capacidad de escucharme y de cumplir la voluntad de Dios. Jesús ahí resalta dos cosas. Primero, que la grandeza de María, la principal grandeza de María, a los ojos de Dios, no está tanto en haber parido a Jesús, que ya es grandeza, sino en la capacidad que ella tuvo para ser obediente a la palabra de Dios. Pero también Jesús enseña una cosa, y es que realmente quien quiera a estas alturas de la vida ser como María, necesita escuchar como María y practicar como María la palabra de Dios. Volviendo entonces al ejemplo que les ponía al principio de este hombre que predica con tanta lucidez y que conoce perfectamente la Sagrada Escritura, ¿dónde está como la desconexión? La desconexión está en el discurso, que es coherente, lúcido, que sin lugar a dudas es un discurso proveniente del conocimiento de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios la conoce, y la conoce muy bien.
Pero la desconexión está en que esta palabra todavía no lo ha tocado a él donde debería tocarlo para sacarlo de la situación de calle en la que está y romper con él la situación de droga o la situación de alcohol que puede llegar a tener. Porque fíjense que no se trata solamente con ser conocedores de las Escrituras, que de eso, como se los he dicho antes, hasta el demonio la conoce. Miren, no hay ninguna criatura después de Dios y de Cristo que conozca tanto las Sagradas Escrituras como Satanás. Las conoce, las recita, es capaz de argumentar con ellas. Recuerden que cuando el espíritu del mal tentó a Jesús, lo tentó con Biblia en mano, porque le citaba textos bíblicos para hacerlo pecar. Le sacaba argumentación bíblica. Imagínense ustedes el demonio citando la Biblia para incitar al pecado, que eso es lo que hizo con Jesús en el desierto. Pero Jesús, que conocía perfectamente las Escrituras, no permitió que el espíritu del mal le torciera el sentido a los textos que estaba predicándole, que estaba diciéndole, sino que les dio el sentido correcto. Entonces el problema está cuando uno simplemente se vuelve un oyente, y muchas veces oyente olvidadizo, pero esa palabra todavía no ha tocado nuestras fibras emocionales, nuestras fibras biológicas. Y a lo mejor uno tiene muy buena memoria, mucha retentiva, mucha capacidad de comprensión, y entonces la palabra de Dios va toda entrando en la cabeza, pero se queda en la cabeza. Esta persona de la que le hablo tiene la palabra de Dios en la cabeza, pero le falta que tenga conexión para que esa misma palabra que predica con tanta lucidez pueda tocar la situación particular, vital que él está viviendo, para que lo saque de ella. Es que el objetivo de la palabra de Dios no es sencillamente que uno tenga versículos bíblicos en la cabeza y que uno los repita. El objetivo de la palabra de Dios es tocar lo que muchas veces en nuestra vida es intocable para ser transformado. La palabra de Dios lo que busca es transformar desde dentro, no solamente transformar nuestras ideas, sino también transformar nuestras emociones. Que allí donde aparece la ira, la palabra de Dios toque nuestra ira, y que aún teniendo ira, la ira no nos deje pecar. Se trata que la palabra de Dios toque nuestras tristezas, y que aún habiendo tristeza, la tristeza no nos lleve a pecar. Se trata que la palabra de Dios toque cada pensamiento, cada recuerdo, cada sentimiento. Porque usted no puede permitirse llevar su ira por un lado y la palabra de Dios por otro. Ni puede dejar que su tristeza vaya por un lado y la palabra de Dios vaya por otro. En esos momentos en los cuales la tristeza aparece, la ira aparece, la palabra de Dios tiene que tocar eso para encauzarlo. Por eso el apóstol San Pablo dice una frase que cuando yo la logré entender, a mí esa palabra se me quedó. Pablo dice: si te enojas, no peques. Pablo entiende que el enojo es una emoción humana, pero también Pablo entiende que el hecho de estar enojado no significa que uno tenga que pecar.
Debe uno ser capaz de desconectar su enojo del pecado y no argumentar o terminar uno diciendo, no, es que lo hice porque estaba enojado. Enojo puede haber. Usted puede molestarse con sus hijos. Es más, sus hijos necesitan darse cuenta que la mamá o el papá están enojados. Pero eso no puede llevarle a uno a pecar. El enojo es una emoción natural. Eso hace parte de nuestra naturaleza. Y eso no va a desaparecer nunca. Algunas personas dicen, ay, es que a mí me gustaría nunca coger rabia. Está pidiendo una cosa imposible, hermano. Eso no va a desaparecer jamás. Que cojamos rabias, eso hace parte de nuestra naturaleza. Que a veces tengamos ciertos temores, eso hace parte de nuestra naturaleza. Lo que no se puede es por temor pecar, por enojo pecar, por tristeza pecar. Es decir, no podemos coger cada emoción y convertirla en un instrumento para el pecado o en un argumento para decir, lo hice porque tenía miedo, lo hice porque estaba enojado, lo hice porque tenía esto, lo hice porque tenía lo otro. Obviamente que eso es un ejercicio que no es fácil de hacer, pero que es necesario aprender. A mí me gusta de Jesús que cuando Jesús le sacaron la piedra, porque se la sacaron y varias veces, a veces la gente cuando oye o piensa en Jesús, piensa que Jesús era un tipo todo siempre dulzarrón, que eso era un dulcecito completo. No, no, no. Jesús cuando tenía que cantarla, la cantaba, y cuando tenía que mostrarse bravo, se mostraba bravo. Un día le mandó decir a Herodes, al tetrarca, vayan y díganle a ese zorro. Y recuerden ustedes que cuando Jesús entró al templo de Jerusalén, que lo encontró convertido en una plaza de mercado, Jesús no llegó allá, vengan mis amores, salgan de aquí papitos, salgan por aquí mi vida, venga, eso, no haga eso mi amor, no haga eso mi vida. No, dice la Sagrada Escritura que Jesús se le saltó la piedra. Pero fíjense cómo reacciona. Fíjense, las mesas las vuelca, los animales los arrea y a los humanos los regaña. Si ven que tienen tres formas de reaccionar, bien, si el objeto es inanimado o es animado, no reacciona igual con la mesa que con el animal, ni con el animal que con el humano. No agarra a patadas a los humanos, ni agarra a patadas a los animales. Las mesas sí, seres inanimados las coge y las voltea. Los animales los saca, los arrea para afuera, y a los humanos los regaña. A nosotros nos pasa lo contrario, que a los animales los cogemos y los abrazamos y venga, y a los humanos los levantamos a madrazos, y si tenemos que darle un par de trompadas, les damos un par de trompadas. Es decir, nosotros hemos invertido en las cosas. Y después que decimos, no, es que tenía mucha rabia, me voló la piedra, que no sé qué. Hermano, pues no. La palabra de Dios, Jesús valora en María, la grandeza de María es haber escuchado y haber cumplido la palabra de Dios. De tal manera que no seamos simplemente oyentes, olvidadizos, que venimos, escuchamos cosas. Ay, me gustó lo que el Padre dijo, fue fabuloso, estupendo. Y sale uno a la puerta y ya, olvida todo y vuelve uno a lo mismo. Todo esto es una experiencia de ejercitación espiritual, de interiorización, de introspección, de oración, de meditación de la palabra de Dios, en donde uno permite que esa palabra de Dios poco a poco le vaya a uno fermentando el corazón y le vaya transformando la vida. Por eso a los niños hay que enseñarles que cuando se les salta la piedra y empiezan con esas pataletas,
desde pequeño hay que enseñarles no a que no se enoje, no a que no llore. No se ponga a decirle a un niño, ay, que no llores, que los hombres no lloran. No saquen ese cuento tan tonto que los hombres no lloran. Jesús era un varón, y Jesús también se puso a llorar. Entonces no se pongan a sacar esas bobadas de que los hombres no lloran. Déjelo que llore. Lo que pasa es que todas esas cosas hay que saberlas encauzar. Pero claro, si uno no sabe encauzar las propias emociones, menos va a ser uno capaz de ayudar a encauzar las emociones de los demás. Ya saben, si se enoja, no peque. Si está triste, no peque. Las emociones nuestras no deben dar razón para pecar. Hay días en los cuales uno realmente se la han volado, pero se la han volado tan volado que ahí sí toca respirar profundamente y retirarse. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vengan los esposos de los 40 años, vamos a darle una bendición especial. Rafa y María, pónganse aquí adelante, por favor.